saludo desde Santiago de Chile, donde yo me encuentro en este momento. Un saludo especial al señor arzobispo, a Monseñor Luis José Rueda. También un saludo especial, aunque no está presente con nosotros, al señor cardenal Rubén Salazar, que fue quien nos invitó a compartir la experiencia de la Academia de Líderes Católicos en Colombia, a Monseñor Pedro Salamanca, director de esta academia, Monseñor Jaime Mancera, vicario episcopal, a todo el consejo directivo. Especialmente quiero agradecer a Sandra Sánchez, que ha sido la secretaria que ha estado en enlace con nosotros, al padre Ricardo Pulido, rector de la Universidad de la Arquidiócesis, y bien especialmente al padre Wilfran Oyola, no solamente miembro de este equipo, sino además parte de nuestro equipo staff de las actividades que realizamos a nivel internacional. Yo les quiero en primer lugar felicitar a cada uno de ustedes, quiero saludarlos, me da muchísimo gusto ver las cámaras activadas. Por ejemplo, estoy viendo a Catherine López, que me imagino que está con sus papás siguiendo la ceremonia. Un saludo a los papás que se están conectando en esta ceremonia. Veo a Sandra Patricia también, me parece que ahí está con su mamá, con su hermanita, me da muchísimo gusto verlo. Un saludo, señora Juliet, que está con su papá, Diana Sofía, me parece que está con su hermano, Laura Espinosa, que está con su mamá, Ana Cortés desde el living de su casa. Bueno, ojalá puedan activar la cámara todos ustedes, porque una cosa bonita de lo que estamos viviendo en las actividades virtuales es que nos podemos ver cada uno desde nuestro living, desde nuestra sala, y es una cosa impresionante cómo la gracia, la providencia, la misericordia de Dios se filtra a través de esa pantallita y muchas veces toca nuestro corazón. Y además que se den cuenta que no están solos, sino que están conectados a muchísimos más, no solo sus compañeros, sino a sus propias familias, formadores, sacerdotes. Felicitaciones a ustedes porque han concluido esta etapa, pero les tengo que decir que aquí no termina su formación ni termina el proceso que les invitamos en la Academia de Líderes Católicos. Simplemente ha concluido esta etapa e inicia una nueva. Y en esta nueva etapa, como exalumnos de la primera gran generación de la Academia de Líderes Católicos de Colombia, que Dios nos permita dure muchos años y dé muchísimos frutos, yo quiero solamente transmitirles 3 ideas en este mensaje final. La primera es que sepas que no estás solo, que no estás sola, que no eres solamente parte de este esfuerzo de la Academia de Líderes de Colombia, sino que eres parte de algo mucho más grande, de una patria más grande, que es América Latina. Que lo que tú has hecho en estos meses y en esta graduación, te unes a otras generaciones que se han estado graduando en estos días, a sus amigos y hermanos mexicanos, a los uruguayos, a los costarricenses, ahora a los brasileños. La Academia de Líderes Católicos la próxima semana arranca en Brasil por primera vez, en Argentina también el próximo mes va a arrancar la primera generación. Y ya algunos de ustedes, Catherine Leiva, por ejemplo, la veo que está conectada, y algunos de ustedes han participado también en algunas actividades internacionales de la academia y se dan cuenta que son parte de algo más grande y que lo que se están ustedes preparando no solamente es para su realidad en Bogotá, en Colombia, sino en toda América Latina. Y esa sensación de ser parte de un proyecto más grande, yo creo que tiene que ser algo motivante, algo que nos anime a nuestro compromiso. Justamente esta mañana recibí un mail del señor cardenal Pietro Parolin, el cardenal secretario de Estado, porque estamos preparando una actividad donde lo invitamos a él, y en su carta me expresó con muchísimo entusiasmo cómo ve con alegría este esfuerzo de la Academia de Líderes, que no es una, sino realmente es una red de academias, que el esfuerzo que ha dedicado Monseñor Salamanca se une al de Monseñor Samaniego en Ciudad de México, a Uruguay, y esto realmente para la iglesia en Roma es una semilla de esperanza, que haya jóvenes que estén dispuestos a comprometerse, a formarse, a asumir un liderazgo que nos reclama el tiempo presente. Y voy con la segunda idea. La época que nos está viviendo, como decía Monseñor Salamanca, es una época muy complicada. En Colombia, ustedes saben que ya van a llegar o ya llegaron a los 20,000 muertos en Colombia, al más de 500,000 de enfermos.
Y eso es Colombia. Si ustedes se ponen a ver las cifras de Brasil, estamos hablando ya más de 100,000 muertos. En México más de 60,000 muertos. Es decir, mucha gente va a morir y ha muerto fruto de esta crisis. La época que les toca a ustedes vivir, sin duda alguna, que es una época diferente a la que les tocó a sus papás. Y el desafío que tenemos los cristianos es entender que el mensaje de la iglesia no está en venerar las cenizas del pasado, sino en saber transmitir el fuego del ideal que nos heredaron nuestros mayores. No se trata en estar soñando y deseando volver a los tiempos de una vieja cristiandad. Se trata de que ustedes sean los protagonistas de las transformaciones sociales que ya requería nuestro continente desde el año pasado. Ustedes recordarán la crisis social que se vivió en Colombia ya el año pasado, pero que hoy, después de esta crisis humanitaria, crisis económica, crisis sanitaria, va a reclamar transformaciones y cambios. Tenemos que cuidar nuestro planeta, no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. Nos damos cuenta que todos estamos unidos y que vamos en el mismo barco, aunque haya desigualdades, pero esta pandemia nos ha mostrado que el hombre más poderoso y el hombre más humilde pueden ser sujetos de la misma crisis y del mismo dolor y del mismo sufrimiento y de la misma enfermedad. Por eso, queridos amigos, la disyuntiva que ustedes tienen es, o son los últimos del día de ayer, es decir, o siguen pensando en cómo hacer las cosas como se hacían antes, o se atreven a ser los primeros del mañana. Tenemos que tener creatividad, iniciativa, visión, sueño para responder los nuevos problemas y dar nuevas respuestas. Este curso es una forma. No se trata de quedarnos en cómo se han hecho las cosas anteriormente y tenemos que mejorar. Hoy ustedes que se están graduando, cuando termine la graduación, ahora los queremos ustedes del otro lado de la mesa. Nos tienen que ayudar no solamente a convocar y a contactar a más jóvenes en esta Academia de Líderes de Colombia, sino también nos tienen que ayudar a mejorar. Tenemos que hacer más interactivos los cursos de formación, tenemos que descubrir nuevas formas, manteniendo la virtualidad, lo de Zoom, de aquí a que se termina la cuarentena, pero tenemos que pensar en nuevas formas de interacción, hacer los cursos más divertidos, más amenos, más atrevidos, y también tenemos que responder a los nuevos temas de la agenda pública. Y la tercera idea que les quiero terminar y que yo la había preparado y me da muchísimo gusto que responda también al sentimiento que expresó Monseñor Salamanca al inicio. La pandemia que vivimos genera mucho miedo, miedo ante la incertidumbre, no sabemos cuándo va a terminar. Los cálculos más moderados señalan que vamos a terminar la cuarentena recién hasta el próximo año, en febrero, marzo, abril del 2021. Los cálculos más conservadores piensan que para esas fechas pueda haber una vacuna masiva. Los cálculos más pesimistas señalan que hasta el final del 2021 va a haber una vacuna realmente masiva y además sin certeza, porque las primeras pruebas, pues va a haber gente que lo va a tomar bien y otros no. Bueno, eso nos genera mucho miedo, nos genera temor. Seguramente ustedes en su casa y sus papás están cansados. No sé cuánto tiempo lleven en cuarentena. Aquí en Chile ya vamos para los 6 meses, encerrados, con pequeños periodos en que uno puede salir, pero realmente han sido 6 meses de cuarentena. Y eso genera un cansancio en las casas, muchísimo estrés. Se generan muchas veces ámbitos de violencia verbal, cansancio psicológico, depresión. Bueno, todo ese panorama lo que provoca muchas veces es que frente al miedo, el relato más fácil que nosotros compremos sean relatos de guerra. Estamos en una guerra, hay enemigos, hay una conspiración, de las fake news empiezan a surgir algunas noticias que se difunden en redes sociales,
Algunas locuras como decir, es que con la nueva vacuna va a haber un nanochip que le van a implantar a una persona dirigida por Bill Gates. Verdaderamente cosas absurdas que en otro contexto hubiéramos dicho que son absurdas, pero que en un contexto de incertidumbre, algunos dicen, ¿será cierto? ¿Habrá una conspiración? ¿Habrá una vacuna? ¿Este virus habrá sido creado por George Soros? Con esto no quiero decir una mirada eh, inocente de no reconocer que hay problemas y hay gente que difunde algunos principios y valores que atacan a nuestros valores. El aborto, la ideología de género, existe como tal, pero pensar que hay una gran conspiración mundial, pues suena ridículo. Pero a lo que quiero llegar es que en este contexto, algunos están siendo presos de estas miradas de miedo, de temor, de una guerra, y entonces fácilmente llegamos a confrontaciones entre nosotros. Estamos viviendo un periodo de muchos maniqueísmos. Maniqueísmos viene de un filósofo Mani que existió en los primeros siglos de la humanidad, pero para resumirlo es que dividimos entre los buenos y los malos. Entonces hay una batalla entre los buenos y los malos, y entonces empezamos a personificar quiénes son los malos. Hoy lo estamos viviendo en las elecciones de Estados Unidos. Para algunos, los malos son los demócratas. Para otros, los malos son los republicanos. Para algunos, el presidente Donald Trump es la encarnación del bien. Y para el otro es Biden. Y eso es erróneo. Porque si uno se pone a ver el Evangelio nos dice que trigo y cizaña viven en el corazón de cada hombre. Y no existe la personalización de hombres buenos y hombres malos. Nosotros hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Existen muchas contradicciones en nosotros. Pero ¿a qué quiero llegar conectándolo con lo que decía Monseñor Salamanca? Podemos caer en el relato del conflicto. Y entonces podemos pensar que estamos en una guerra en donde tenemos que descubrir a los enemigos. Yo creo, queridos amigos, ya se los dije en algún encuentro que tuvimos, no estamos en una guerra en esta pandemia, sino estamos en una peregrinación. Hemos iniciado una caminata por el desierto. Y en una caminata por el desierto con muchísimo sufrimiento, nuestros muertos, nuestros enfermos, y después lo que va a venir, las consecuencias sociales que va a venir de esta pandemia, nuestros desempleados, nuestros pobres, nuestros indigentes, las personas que sufren. Y en ese contexto no estamos llamados a ser guerreros, ni a ser cruzados, sino a ser peregrinos, a ser caminantes que vamos abriendo los ojos y vamos tendiendo la mano al que ha caído, y le pedimos y lo invitamos y lo ayudamos a que se levante. No tenemos miedo al conflicto los cristianos, pero creemos que el conflicto tiene que ser superado por el encuentro. Y entonces, en esta época de grandes polarizaciones políticas, ustedes están llamados a promover el evangelio del encuentro y del reencuentro. Tenemos que ser signos de unidad, insisto, reconociendo que aquí no hay malos ni buenos. Lo que nos ha mostrado la pandemia es que todos, derecha, izquierda, conservadores, liberales, demócratas o republicanos, todos somos seres humanos. Y por eso la encíclica que está preparando el Papa Francisco, que ya se anunció que se va a publicar el próximo mes, el gran tema de la encíclica es la fraternidad. Todos somos hermanos, creyentes o no creyentes, de derecha o de izquierda. Aquí no hay buenos ni malos. Aquí somos hermanos que vamos sufriendo los mismos problemas y la mayor tentación es buscar enemigos entre nosotros. No tenemos que buscar enemigos entre nosotros. Lo que tenemos que buscar es la misericordia entre nosotros, ponernos de pie. El tiempo que se inaugura con esta pandemia es un tiempo muy complicado. Y en ese tiempo complicado, como dice una frase muy bonita de la Biblia, donde Dios nos sembró, es preciso florecer. En estos tiempos complicadísimos, tú, querido amigo, Laura, Sandra, Francisco, Jaime, cada uno de ustedes hemos sido sembrados. Somos parte de la misma generación, la generación de la pandemia. Pero la generación de la pandemia puede ser la generación que termine en una guerra civil, en un conflicto, en guerras, o puede ser la generación que se ponga de pie sabiendo que solo nos podemos poner de pie
caminando juntos. Un abrazo a cada uno, nuevamente un agradecimiento muy especial a Monseñor Mancera por la confianza de que abrieran esta academia, que se conecta a esta grande red de academias, y un saludo especial a nuestro amigo y hermano, el padre Wilfran Ulloa. Felicitaciones.